Un peatón que se va a su casa. Volvemos más enradiados que nunca. 92.9 Radio La Clave. Estamos en Enradiados cuando son las 5 de la tarde con 30 minutos, cubriendo la noticia del decreto de zona de catástrofe, de alerta roja para la región de O'Higgins, y para hablar al respecto de esta zona de alerta, zona de catástrofe, tenemos al teléfono el contacto con Alejandro Álvarez. Él es abogado de la División Jurídica del Ministerio del Interior. Alejandro, buenas tardes, muchas gracias por el contacto con Enradiados. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Oye, hace un poco rato atrás la presidenta ha decretado el estado de catástrofe. ¿Cuáles fueron los principales puntos que tocó la presidenta en esta notificación, por favor? La cuestión que primero tengo que aclarar es que desde que se produce en la realidad la catástrofe, se disponen inmediatamente de los recursos necesarios para enfrentarla. No es necesario la dictación de un decreto especial y por lo tanto los recursos disponibles para enfrentar la catástrofe estaban disponibles desde que los hechos graves de los incendios se produjeron. Entonces, ¿cuál es la importancia de...? La importancia de esto es que el decreto que acaba de anunciar la presidenta para la zona de catástrofe lo que hace es poner al servicio de la coordinación para hacerse cargo de esta situación a las otras agencias de gobierno que normalmente no están involucradas en una catástrofe, como por ejemplo Agricultura, como por ejemplo eventualmente el Servicio de Impuestos Internos o el propio Ministerio del Interior, por ejemplo, para comprar recursos adicionales que se necesiten en situaciones relacionadas con esto, o para que las fuerzas militares estén a disposición de la cooperación logística en los asuntos relacionados con esto. Perfecto. Alejandro, ¿nos puede explicar en qué consiste técnicamente tanto la alerta roja como la zona de catástrofe? La alerta roja es una decisión técnica que se toma inmediatamente una vez que se produce el hecho. No es necesario la dictación de un decreto para eso. Entonces, en este caso en particular, la alerta roja está dispuesta desde antes de los decretos y permite evaluar la situación y disponer de los recursos necesarios para enfrentar la catástrofe misma directamente por bomberos, CONAF, ONEMI, que son los órganos encargados directamente de este asunto. Lo que hace este nuevo decreto, como digo, es producir una coordinación más intensa de todas las agencias de gobierno para que sirvan de manera más ágil que lo que hacen normalmente a una situación como esta, por ejemplo, para atender la situación de los agricultores, de los vecinos que necesitan algún subsidio de características especiales por las pérdidas que han sufrido, cosas de ese tipo. O sea, tiene que ver más que nada con logística más que con recursos, ¿eso es? Sí, porque los recursos estaban disponibles desde antes. Eso hay que aclararlo bien fehacientemente, porque a veces se produce la sensación de que los recursos no están disponibles, los recursos están disponibles por el hecho de que ocurran estas cosas graves, digamos. O sea, se echa a andar con el decreto, perfecto. Claro, o sea, los recursos están, pero no de repente no llegan de forma tan expedita. Estaban disponibles desde antes, porque eso es el resultado de que opera el sistema de emergencia, que opera rutinariamente frente a situaciones como esta. Repito, lo que hace el decreto es coordinar a las otras agencias que no normalmente están a cargo de cuestiones de emergencia. Repito, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, el Servicio el Servicio Agrícola y Ganadero, INDAP, el Ministerio de Obras Públicas, ya, perfecto. Las fuerzas militares, etcétera. Mira, en palabras de Cristian López, comandante de bomberos de Pumanque, dice que esta magnitud de incendio a él no le había tocado en su vida enfrentarla. Y por supuesto, déjame ser un poco abogado del diablo o la voz del pueblo. ¿Por qué se espera hasta este momento en que ya prácticamente se ha quemado el 80% de Pumanque? La gente se pregunta por qué no estuvieron, por ejemplo, los militares, por qué no hubieron helicópteros Puma aquí trasladando agua, o etcétera, una cantidad de recursos que hasta ahora han estado ociosos. O no se han visto también, si eso es. Yo no tengo una opinión técnica sobre esto, pero según yo entiendo, todos los recursos para enfrentar esto razonablemente han estado disponibles. Efectivamente, esta es una situación muy grave y por supuesto la población está alarmada y tiene preocupaciones por esto, pero todos los recursos para enfrentar el incendio han estado disponibles, los recursos razonables. No se van a poner a disposición recursos que no son útiles para enfrentar el incendio. No. ¿Sí? No hay un cambio en términos de la disposición de recursos, como te digo y te insisto, la disposición de recursos siempre estuvo disponible por el solo hecho de la catástrofe. Perfecto.
Bueno, conversando con Alejandro Álvarez, abogado de la División Jurídica del Ministerio del Interior, sobre la tragedia que arrasa con Pumanque y otras zonas del país a propósito de los incendios. Muchas gracias, Alejandro, por el contacto, Will. Y cualquier cosa te estamos molestando un poquito más. A su disposición, un gusto. Un abrazo grande, gracias, muchas gracias. Chao. Sí, igual claro, se entiende la posición del abogado y claro, lo que plantea desde el punto de vista formal, pero finalmente como que da la sensación de que finalmente, claro, los recursos están ahí, están disponibles, pero no ignoramos, no, al parecer sí se aplican. Lo que pasa es que esta decretación del estado de catástrofe activa la coordinación entre distintos ítems. Pero es que esa es la sensación entonces. Bueno, hay recursos, por eso pero no se mueven hasta que exista no le quise entender eso yo le quise entender, no lo supimos aclarar en el momento, pero le quise entender que sí, que estaban activos y que no sé, se produce la coordinación, pero en todo caso, mira, tenemos un WhatsApp que está dando vueltas por las redes, que es precisamente quien mencionábamos, Cristian López, comandante de bomberos de Pumanque, a modo de opinión y de declaración personal lo hace él. Claro. Dice: los bomberos se han sacado la cresta, no puedo tener voluntarios trabajando más de 24 horas, no damos abasto, estamos en una guerra, esto es un desastre, nunca había visto esto, en Pumanque ya se ha quemado casi el 90% de las tierras, ¿qué más estamos esperando? Más bomberos y brigadistas muertos, más campos y casas arrasadas. ¿Dónde está el Estado, la voluntad y la actitud de emergencia? Esto no es una película, ¿cómo podemos ser tan light mientras nuestra televisión pasa de esta tragedia al horóscopo? Y sigue diciendo: amigos, les pido difundan, pues no se le ha dado la cobertura necesaria. En la sexta región, desde hace 3 a 4 días, está con el que se piensa es el incendio más grande de la historia de Chile. La comuna de Pumanque está con cerca del 70% de su territorio afectado. Son muchos focos que están completamente descontrolados. Van más de 20.000 hectáreas consumidas y aún no se decreta estado de emergencia. Recién fue a dejar barras de cereal un cuartel de Rancagua y los bomberos ratifican lo mismo. Por favor, difundan para que se pueda presionar y se decrete estado de emergencia. Disculpen y gracias. Bueno, esas son las palabras entonces de Cristian López, comandante de bomberos de Pumanque, a título personal. Es un tema sensible para este gobierno, porque no nos olvidemos que a Michelle Bachelet le pasó exactamente lo mismo para el terremoto. Hubo demora en decretar el estado de emergencia. Una demora fatal, perro. Fatal, y que le trae complicaciones políticas, porque se le atribuye a este problema con los militares finalmente, ¿no? Como sacar militares a la calle, que sacar militares al campo. Claro, que a ella le complica sacar militares por el tema, por su tema personal, familiar, por las implicaciones políticas que tiene dentro de su coalición. Y claro, una vez más se repite esta situación. Anda a saber tú qué razones más se pueden esgrimir al respecto. Lo cierto es que hemos visto acá en el streaming una foto satelital desde la órbita geostásica. Se ven los focos del fuego por el humo que levanta. O sea, hasta Serena llega el humo contaminante. Todos vemos cómo está acá en Santiago la cosa, y que se hable del incendio más grande de la historia de Chile. Bueno, no se está hablando del incendio de la Araucanía, que duró casi un siglo. Claro. Pero en fin, vamos a estar atentos. Entonces, si tú tienes algo que comentar, si estás en la zona del fuego y quieres hacernos llegar tu visión personal de lo que está sucediendo, no te olvides de contactarte con Enradiados en el hashtag Enradiados para informarnos de primera fuente también. Vamos a un próximo tema para refrescar esta tarde. Escuchamos a Julieta Venegas, Me Voy. En Enradiados, somos como tú, somos la clave. Déjale. Porque no supiste entender